Ya lo pasé, licenciada. Muy bien. Ok. Entonces, para los que se están integrando, pues bienvenidos. Nuestra metodología es que abrimos esta sesión. Antiguamente, o sea, la semana pasada y antepasada, solo permitía 100. Ahorita, si ustedes ven aquí donde están las personitas, dice 127. Entonces, me imagino que ya nos habilitaron licencia los que teníamos más de 100. Y si no, alguien no pudiera entrar, pues tiene el vínculo de la tarde. ¿Okay? El formulario de asistencia, los que ya tienen carnet, por favor, solo carnet, y los que todavía no tienen, pues está pendiente. Yo creo que para la otra semana ya todos tienen que tener su carnet y actualizarlo, tal como les mandé la información. Entonces, que ustedes tienen, cuando ya tienen su carnet y todo, deben actualizarlo. Sí, y esperar hasta que les manden su boleta de asignación, porque a partir del 12 de febrero, de 12 en adelante, empiezan los exámenes, ¿verdad? De 12 en adelante empiezan los exámenes. Entonces, ahorita todo es para los que están preguntando cómo se llena, cómo se hace, todo es todo es virtual. Así como ustedes hicieron el proceso en registro de estadística, entonces ahí tenemos que seguir esperando si todavía no tenemos notificación. Un segundo. Como estamos en segunda semana de clase, entonces vamos a ir directamente a nuestra presentación. Hay una parte en el programa, no lo voy a abrir ahorita, pero ustedes ya lo tienen todos en el... Entonces, ustedes pueden ver en el programa, y entonces donde dice primera unidad, el origen de la vida, ya eso ya lo vimos, el 1.1. Cada quien en su WhatsApp debe tener o donde lo guardó el programa. Dice el hombre y la cultura. Eso ya lo vimos, el 1.1, origen de la vida también, el hombre producto del desarrollo gradual del mundo animal, también ya lo vimos. Les mandé las dos presentaciones. Etapas y leyes del desarrollo del hombre, de la teoría de Charles Darwin, también ya lo mandamos. El hombre es sujeto y resultado del trabajo, el trabajo como criterio de diferenciación entre animal y hombre. Entonces ahora nos toca ver el 1.3, el hombre creador de la cultura. Entonces, espero yo que lleguemos a 1.3.3. Si no llegáramos hasta el punto 3, por lo menos que abarcáramos 1.3, 1.3.2. Y luego el jueves terminaríamos toda la primera unidad. Entonces, no hay calendario todavía de exámenes, o sea, no hay calendario del día específico que les toca fundamentos. Tentativamente nos dijeron del 12 al 24. Entonces, cuando ya nos manden oficialmente, quiere decir que ya se aprueba de la decanatura. Cuando nos manden oficialmente, cuando nos toca fundamentos, yo les escribo el día correcto, el día específico que nos toca. ¿Qué pasó? Terminó. Ok, entonces, si alguien tiene alguna duda, como estamos puntuales, tengo 2 minutos, por si alguien tiene alguna duda, que active su micrófono, por favor, en este momento. Si no, pasamos directamente a nuestra presentación. Licenciada. Dígame, Marcela. Muy buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo tenía una duda, no con esto del contenido, sino más bien de las guías. Sí, las guías dijimos que vamos a trabajarlas el día viernes. Cualquier duda que tengan, vamos a hacerlo el día viernes. Ustedes deben trabajarla. De hecho, las guías las van a enviar o todas juntas
o se van a examinar ustedes en una especie de, ya sea de Mentimeter o de formulario de Google, pero haciendo una serie de preguntas. Entonces no se preocupen tanto las guías, pero si ustedes tienen alguna duda, el viernes resolvemos la 1, 2 o 3. ¿Era de alguna comprensión de alguna pregunta o cuál era directamente su duda, compañera? Mi duda era acerca de la serie 2 que dice cuál es la mayor importancia para el conocimiento de la humanidad. Eso es cuando dice cuál es la importancia o explica lo que usted comprendió de esa lectura. Si le están preguntando de qué le están preguntando, del calendario geológico o del origen de la vida, porque no tengo ahorita abiertas las guías, ¿qué es lo que le están preguntando? Pues la ¿De pregunta qué tema? inicial dice que es una glaciación, dónde se presentaron y cuál es la mayor importancia para el conocimiento de la humanidad. ¿Usted estuvo en clase? No. Sí, ¿Y qué escribió usted? pues yo puse la ciencia. Pero eso no decía en el libro. Vamos a preguntarle aquí a algún otro compañero. Vamos a ver, William, ¿qué escribió usted en esa pregunta? Si ya lo hizo. William Robles. Vamos a ver. No tengo micrófono. Si cuando les pregunto específico ya no me contestan. Vamos a preguntarle entonces a Alejandro de León. Lo que está contestando William es que es una glaciación. Lo que pasa es de que, miren, pues aquí si nos empezamos a resolver las guías el día de hoy, ya no vemos la presentación de lo que toca. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es tomar su libro, ir leyendo, ir subrayando las técnicas que ustedes saben de estudio. Entonces ustedes van leyendo, van subrayando y de acuerdo a la lectura, ir contestando guía 1, guía 2 y todo sin perderse, porque lo que dijo la compañera de la ciencia, nada que ver, porque nosotros vamos a hablar de la ciencia en la segunda unidad. En la primera unidad solo es el hombre en el registro del tiempo, el hombre y la cultura. Entonces ahí le están preguntando qué importancia tuvieron las glaciaciones para la humanidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? Dijimos, y eso lo dijimos en la clase, lo dice el libro y lo expliqué aquí. ¿Por qué era importante las glaciaciones? Vamos a ver si de los 135, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Primero la especie humana. Vamos a ver qué dice Daniel, que él fue el primero que... Daniel Gao Góndora. En el viejo mundo es donde se presentó primero la especie humana. Exactamente. Esa es la importancia. Ya me lo habían preguntado en el WhatsApp, ya me lo preguntaron a mi chat personal. Entonces, hacer las guías es parte de la tarea y de hacer las guías es esa comprensión que usted le dé a la lectura. ¿Qué importancia van a tener las glaciaciones? Entonces ustedes buscan ahí en glaciaciones y le dice, se dieron en el viejo y en el nuevo mundo. ¿Y cuál es la importancia para la humanidad? Pues qué importancia va a tener, nada más y nada menos que en las del viejo mundo surge el hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes tienen que leer, pero si no leen es imposible y comprenderlo, ¿verdad? O sea, leer, primero leer y después ir quedándose ahí, comprendiendo, o sea, en la lectura. Como les digo yo, aquí no hay ninguna diferencia de presencial y virtual, porque entonces aquí usted se sienta, lee su libro, eso sí no lo hace en clase, porque antes lo hacíamos una parte en clase, otra parte en casa, y usted va respondiendo cada una, y esa respuesta está ahí mismo cuando leímos las glaciaciones. La importancia de las glaciaciones es que en el viejo mundo nos interesan las del viejo mundo porque ahí surge la especie humana o ahí surge el hombre. Entonces, ¿cuál es la importancia de la humanidad? Pues que ahí surge el hombre, nada más y nada menos, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, todo eso vino después, ¿verdad? Entonces, ya resolvimos eso. Y como les digo, ustedes vayan apuntando ahí sus dudas y el próximo día vemos, el viernes, vemos cualquier duda que puedan tener.
¿sí? Ana, me comentas cuando ya se vea la presentación, por favor. Muy bien. ¿Se ve allá? Sí, ya se ve, licenciada. Muy bien. Entonces, como ahorita ya todos tienen acceso acá, a las 14:08 empiezo mi presentación y luego si alguien pide acceso, porque di más de media hora para que pudieran entrar, entonces luego se va a tener que esperar un poquito si alguien no ha entrado hoy. Entonces, porque si no después ya vieron que me llamaron el otro día que no dejaba entrar a alguien en la noche y es porque cuando uno está aquí presentando, hay que dejar de presentar, salirse de esa, entrar a otra. Entonces, a partir de ahorita, hasta en unos 5 minutos, si alguien quiere entrar. Menos mal que aquí está. El hombre creador de la cultura. Entonces, ahorita pasamos directamente al 1.3 en su programa. Y en el... Ana, ¿te tiene el libro? Para que le digamos a los estudiantes en qué página estamos. Sí, ahorita Si no, en el físico estamos a partir de la página 41. Cuando digo físico es el libro el que lo tenga físicamente. Estamos en la página 41, ¿sí? En la página 41 empieza el concepto de cultura. Entonces ahí nos vamos a enfocar ahorita. Entonces, dice cultura. Y entonces el autor de este tema se llama Joaquín Noval, para lo que tiene en su libro. Entonces, vamos a leer la diapositiva. Dice, ¿qué es la cultura? La suma de valores materiales y espirituales creados por la humanidad a lo largo de la historia. Y luego dice, Joaquín Noval dice que cultura es simplemente un modo de vida para los miembros de una sociedad. Primer párrafo, de página 41. Por ahí de repente ustedes lo tienen 40, 42. Entonces ustedes ahí lo pueden compartir en el chat en qué página está. Entonces, veamos, le voy a pedir favor a algún compañero o compañera que me pueda leer en el párrafo donde dice en la forma como el etnógrafo. ¿Quién es el etnógrafo? Joaquín Noval, que me lo pueda leer. El concepto de cultura, por favor. La popular idea de identificar la cultura con las bellezas artes y las humanidades. Compañera, solo donde dice en la forma como el etnógrafo se sirve del concepto, a partir de ahí. Sí, compañero. Lo oímos. Aquí está. En forma como el etnógrafo se sirve del concepto cultural, es sencillamente el modo de vida de los miembros de cualquier sociedad humana, en particular como se manifiesta en sus ámbitos de acción y de pensamientos aprendidos. Tales hábitos son compartidos por muchos individuos en el seno de la sociedad. Si forma parte de la vida diaria, también forma parte de la cultura. Ahí nomás. Esta Gracias. definición... Ahí nomás. Okay. Gracias, compañero. Entonces, el resumen de ese gran párrafo que está ahí es lo que tenemos aquí en 4 líneas. Cultura. Cultura de acuerdo a quién? A Joaquín Noval. Aquí está con doble B, puede ser con una V, Noval o Noval. Entonces, la cultura es simplemente un modo de vida para los miembros de cualquier sociedad. Y ya, pues ese es el punto de vista que yo ya les doy. De acuerdo al texto y de acuerdo al conocimiento y todo, entonces podemos tomar cualquiera de los dos. Si usted cuando se evalúa le dicen, por ejemplo, de acuerdo a Joaquín Noval, que es cultura, entonces obviamente es un modo de vida para los miembros de cualquier sociedad. ¿Sí? Entonces, aquí nos basamos directamente del libro.
ahora si le dice, hay otra opción, le dice suma de valores materiales y espirituales creados por la humanidad, pues obviamente usted sabe que también es eso cultura, porque ya dijimos entonces que hay una cultura material y cultura espiritual. ¿Se recuerdan que hablamos eso el día anterior? Hay una cultura material y una cultura espiritual. Vamos a preguntarle aquí ahora una compañera cualquiera que diga qué era la cultura material o a qué se le llama cultura material, valores materiales o bienes materiales. A ver, una compañera de los 135 que estamos, imagino que mitad son señoritas y mitad jóvenes. La cultura material, tengo escrito aquí que es todo lo que existe creado por el hombre. Exacto, son todos los objetos creados por el hombre, todo lo que es materia, dijimos. Entonces, yo les dije, bueno, ¿qué es cultura material o valores materiales o bienes materiales? Entonces, son todos los objetos creados por el hombre. Y entonces, ustedes me pueden decir ahorita, mi libro, mi mesa, mi lápiz, mi computadora, mi smartwatch, etcétera. Todo lo que ustedes ven alrededor, todo eso es cultura material. Y entonces dice, pero también cultura, de acuerdo a dice, va a ser los valores materiales y también espirituales, criados por el hombre. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Enfocado a nuestro curso, ¿qué es lo espiritual? Que va a formar parte de la cultura. ¿Qué es? ¿Qué es la cultura espiritual? Se Hace refiere a la fe y referencia a creencias. todo lo no intangible. Ajá, ¿y qué es lo no intangible? Las creencias, dijo una compañera, ¿qué más? Todo lo que no existe físicamente, ¿Y qué es lo que no existe físicamente? como Las las ideas, emociones. por ejemplo. Las ideas, ahí está. El conocimiento, exactamente. Entonces, porque aquí, acuérdense que en nuestro curso dijimos en filosofía, en ciencia, en el curso de fundamentos, cuando nosotros hablamos de lo espiritual, no nos referimos a aquellos espíritus chocarreros o al espíritu o aquello que sale de noche o a la Llorona, que por cierto hay una foto aquí más adelante, otra diapositiva de la Llorona. Entonces, no se refiere a todo eso, sino cuando ustedes dicen a todo lo que no es intangible, entonces decimos a todo lo que no es material. Pero si yo le digo así, porque si yo pregunto qué es lo material, y me dicen todo lo que existe, ¿y qué es lo que existe? Entonces, lo correcto es materiales, todos los objetos creados por el hombre. Y lo espiritual es la cultura, las ideas, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. Entonces, conocimiento y valores materiales son todo esto. A la suma de esto creado a lo largo de la historia, eso le llamamos cultura. Luego siempre Joaquín Noval nos habla de que es una sociedad y nos dice es una agrupación y eso está en el siguiente párrafo para que ustedes vean ahí que lo que hablamos en clase es lo que está en el texto. Una sociedad, dice, es un grupo de personas o una agrupación de personas de ambos sexos que viven en asociaciones más o menos permanentes o estables y se organizan o se han organizado, ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades de orden material o de orden espiritual. Y entonces, cuando Joaquín Noval nos dice, en una sociedad simplemente la cultura es una forma de vida, y entonces nosotros decimos, es decir, todos los miembros de una sociedad, de acuerdo a Joaquín Noval, tienen una cultura, ¿verdad? Solo que una va a ser, si nosotros lo enfocamos a nivel universal, una va a ser positiva y otra va a ser negativa, por decirles algo. Es decir, por ejemplo, los madereros, su forma de vida es una cultura. Los ladrones, su cultura es robar. Entonces, porque dice simplemente un modo de vida. Entonces dice, no existe ningún ser que no tenga cultura. Entonces, si nosotros teníamos la idea, cultura es hablar bonito, vestirse bien, usar correctamente los cubiertos, eso es parte de mi cultura si me han educado así, ¿verdad? Pero si a mí me educaron, entonces las culturas, hay infinidad de culturas, ¿verdad? Solo nosotros en nuestra cultura tenemos que se llama pluricultural. ¿Por qué se llama
pluricultural. ¿Por qué se dice la ciudad guatemalteca es pluricultural? ¿Qué quiere decir eso? Tiene muchas culturas. Es de porque muchas culturas. Exactamente. Y si yo les digo, menciónenme por lo menos 3, ¿cuáles me dirían? Ladinos, garífunas y xincas. Exacto. Mayas. La compañera ya lió, ya vieron, garífonas, xincas, ladinos, ¿verdad? Mayas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura maya, imagínense, en la cultura maya, ahí va otra pregunta. ¿Cuántas lenguas tenemos en la cultura maya? 15. 22. 23 o 22. 23, 24, más, menos. Entonces, mayas, solo mayas. 22. ¿Cuántas? 22 dijeron por ahí. Entonces, 22 más la xinca, 23. 22 a la xinca, 23 más garífona, 24 más ladinos, 25. Imagínense. Entonces, ¿por qué se llama pluricultural? Entonces ahí solo decimos maya, garífona, xinca. Maya, garífona, xinca, y aparte es porque se llama multiétnico, muchas etnias, casi igual que culturas, igual etnias. ¿Por qué se llama multilingüe? Por esas 25 lenguas, ¿verdad? 22 mayas y las otras 3. Entonces, eso está también en el texto. Y eso también nos vamos a examinar. Nos vamos a examinar de ese documento que se llama Acuerdo sobre Identidad de los Pueblos Indígenas, que si no estoy mal, está al final de esta unidad, ¿sí? ¿Dónde encontramos todo eso entonces? Está en la página 61. Entonces, todo está en nuestro texto. En la página 61 está entonces el acuerdo. El acuerdo, que ese acuerdo hay que leerlo porque vamos a tener un cineforo. Yo les voy a decir de qué película y cuándo, y ahí vamos a estar nuestros 5 puntos. En el cineforo vamos a ver la película Acá. Todavía estoy indecisa si la Llorona de Jairo Bustamante, si Cuando las montañas tiemblan, o cuál película, pero tiene que ser relacionada con la cultura guatemalteca, identidad de los pueblos indígenas o cultura guatemalteca. Entonces, leemos de la página 61 hasta la 72, miramos la película y contestamos ahí unas 10, 15, 20, 30 preguntitas para nuestros 5 puntos. Entonces, puede ser este viernes o puede ser el otro martes. Entonces, yo les confirmo el jueves, ¿sí? Entonces, empiecen a leer, a hacer las guías, porque generalmente nos examinamos el primer día o segundo del calendario. Quiere decir que si comienzan el 12, posiblemente nosotros empezamos o el 12 o el 14. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo termino contenido el viernes y ya lo demás ya les corresponde a ustedes. Entonces, una sociedad va a ser un grupo de personas, hombres y mujeres, que tienen intereses que primero están estables, ¿sí? Para que sea social, entonces tiene que haber un intercambio, ¿verdad? Un intercambio permanente. Acuérdense que cuando nosotros vimos en Cenozoica, aquellos primeros seres no vivían de forma permanente, ¿sí? No eran sedentarios. Entonces la sociedad comienza cuando el hombre ya no es nómada, sino vive sedentario. Y luego, a partir del neolítico, ustedes empezaron, ya estudiaron lo del neolítico y dijeron, bueno, entonces aquí ya estaban organizados y empieza la primera sociedad. Obviamente no es como la actual. Entonces, ¿para qué sirve una sociedad? Para satisfacer sus necesidades de los dos órdenes. Entonces, ¿por qué decimos en esta diapositiva, por qué decimos la cultura es un fenómeno psicológico y... A ver, si alguien quiere participar. ¿Por qué se dice que la cultura es un fenómeno psicológico y social? Y también está en una pregunta de las guías. ¿No? Es un fenómeno social porque no puede darse fuera de la sociedad. Exacto. ¿Y psicológico? Porque todo nos involucra. Ok.
Vamos a ver, alguien que tenga ya a la mano el libro, leamos siempre en la página 41, leamos a partir del concepto de cultura 1, 2, 3. Veamos el tercer párrafo, donde dice, la cultura es un fenómeno social. Leamos eso. La cultura es un fenómeno social porque no puede darse fuera de la sociedad, pero los tipos de sociedad característicos de los seres humanos del presente y su conmitante e ineludible, la cultura, tienen una contrapartida física constituida por el sistema nervioso humano, que no es más ni menos que un producto de la evolución biológica y de la materia en general. Exacto. Entonces, es un fenómeno social porque no puede darse fuera de la sociedad. Entonces, cuando decimos no puede darse fuera de la sociedad, si nosotros decimos, la sociedad de las hormigas, pues ellas no son una sociedad. La sociedad de los caballos que viven allá, aquel grupo en aquel país, tampoco viven en sociedad. Viven en grupos, pero porque están en manadas, pero no es algo social. Y psicológico dice porque se da en la mente. Entonces ahí habla constituida, es una, la cultura dice tiene una contrapartida física en el sistema nervioso. Entonces, es un fenómeno psicológico porque se da en la mente de las personas y social porque no puede darse fuera del hombre, o sea, no puede darse fuera de la sociedad. Mente y sociedad, entonces. Entonces, esa es una pregunta de la guía. Y luego ahí en la guía también nos hacen estas preguntas. ¿Cuáles son los aspectos de la organización? Entonces, obviamente aquí en todo el libro, no, en algunas les voy a ir diciendo las páginas, en otras ustedes van a ir ahí leyendo, ¿verdad? Entonces, dice aspectos de una organización. La organización, entonces, de una sociedad puede darse desde 3 aspectos. Primero, la organización económica. ¿Qué es la organización económica? Pues depende, dice, de la producción de bienes y servicios. Yo creo que si ahorita están llevando recursos, o si no, cuando lleven ustedes recursos van a ver qué es eso de producción de bienes y servicios. Entonces ahí se dan quiénes producen los bienes y servicios, quiénes los consumen y luego se da un círculo donde está la producción de bienes y servicios. Entonces a eso se le llama la organización económica o la economía. La estructura social, dice. La base de la estructura social entonces es la familia. Entonces, porque en la familia es donde se da esta estructura que va a mover todo esto. Nosotros producimos los bienes y servicios y luego otra vez que le producimos a un señor mayoritario, los vende, lo consume la familia y el círculo. Y luego dice el sistema de conocimientos y valores. Entonces, cuando hablamos de conocimientos, dijimos que esto era la cultura espiritual. Cultura ideal o espiritual, eso sí es lo mismo. Entonces, sistema de conocimientos y valores está conformado por la cultura ideal, es decir, por los principios, los valores de una sociedad y también por los conocimientos, por supuesto. La asimilación de la cultura. Se oye mucho un perro que hay al fondo para cerrar la puerta porque es de un vecino. ¿Se oye mucho el perro, si no, para cerrar la puerta? Se oye. Sí, se ve. Voy a cerrar. Voy a cerrar. A poner la llave para que abra tu hermano. Cerrame ahí, por favor. Es un perro grande que no es mío, pero como molesta. El mío es chiquito y no molesta nada. Entonces, ¿qué es la asimilación de la cultura? Entonces, no todo nuestro contenido se puede googlear. Hoy nuestra base es el texto, la clase magistral, es decir, lo que dice el profesor, y nuestras diapositivas. Porque si usted le da, yo busqué, a mí me gusta compartirle siempre un video de YouTube o un video, y busqué varios de asimilación y no era el término que nosotros utilizamos en la clase. Entonces, pilas cuando veamos qué es asimilar o asimilación. Entonces, ahí sí no tiene el mismo enfoque que nosotros le estamos dando.
lo que ellos le llaman asimilación en Google, el señor Google, nosotros le llamamos apropiación de la cultura o enculturación. Entonces, eso es otra cosa. La asimilación de la cultura, entonces, es un proceso es un proceso activo, quiere decir que siempre se está dando de la formación en el hombre de facultades específicamente humanas. Entonces, este proceso, jóvenes, no empieza ni con el Pithecanthropus ni con el Australopithecus, sino empieza a partir de el Homo sapiens, porque entonces, a pesar de que ya tenían una sociedad, la cultura empieza hasta con el Homo sapiens sapiens, es decir, 40.000 años, 30.000 años, cuando empieza aquella cultura, pero donde el hombre empieza pintura rupestre, cuando ya tiene lenguaje. Entonces, antes, cuando no tenía lenguaje, eso no era cultura. ¿Oye? Eso no era cultura. Porque dice, hay 5 aspectos, 5 características y hay factores para asimilar la cultura. Entonces, uno de los factores es que ya tiene que haber el lenguaje, porque dice, a través de la asimilación se perfecciona el lenguaje. Crean el hombre nuevas aptitudes. Entonces, cuando nosotros decimos, crean el hombre nuevas aptitudes, ¿qué aptitudes creen ustedes que se dieron a partir del Homo sapiens sapiens y que se siguen dando en la actualidad? ¿A qué aptitudes se refiere? ¿Qué aptitudes humanas tenemos que tener para asimilar la cultura? Vamos a darle acceso a alguien y ustedes escriben en el chat. Escriban en el chat y yo veo aquí, para mientras le damos ingreso a alguien que pidió acceso, ya no está. O pueden activar su micrófono y decirme también, ¿a qué aptitudes se refiere cuando dice, crea en el hombre nuevas aptitudes? El pensamiento dice twins gemelas, no sé quién es. Entonces, o no sé si así es el nombre, mejor digo porque después cometo una imprudencia. Entonces, el criterio, dice Marcela, su forma de desarrollo. La socialización, ya dijimos que lo social sí es parte de una asimilación, lo social. La evolución y desarrollo, eso ya habían evolucionado. La socialización sí, la comunicación también. Las ideas también. Que cuando decimos nosotros las aptitudes, se refiere, aquí escribiré, dice aptitudes, son aptitudes específicamente humanas. Para asimilar una cultura, entonces, hay que tener aptitudes específicamente humanas, es decir, que solo las tiene el hombre. A ver, las destrezas las tienen algunos animales, habría que definir qué es destreza. La escritura, vamos a ver. De los 145, ¿qué aptitudes tienen ustedes que son solo del ser humano, solo de ustedes? La imaginación, ok, el raciocinio, muy bien. Entonces, razonar, muy bien. Hablar, en lugar de hablar, le vamos a escribir lenguaje. Lenguaje, razonar, pensar, muy bien. El razonar y pensar lo dejamos igual. Por ahí escribieron imaginar, crear, la creatividad. Impulsos voluntarios, solo que me definiera Diego qué son los impulsos voluntarios. Los sentimientos, ¿no, Betsaida? Porque cuando usted dice sentir, también los animales sienten. De hecho, yo creo que hasta sienten las plantas. Todos los seres vivos creo que sentimos. Es increíble, a mí me gustan mucho las plantas, tengo 2 jardines chiquititos, pero hay plantas que son tan sensibles, si no se les da, por ejemplo, las orquídeas, quieren un cuidado tremendo. Si uno no les da, o sea, no es que tengan sentimientos, no, sentir es que usted, por ejemplo, le pega a un perro, siente. No es que diga, ay, qué mala onda, me pegó, a eso no se refiere a esos sentimientos, pero siente. Y hay plantas pues que no les pasa nada, pero hay otras plantas que si no les da el cuidado, se mueren, ¿verdad? Expresar. Bueno, entonces ahí ya dijeron bastantes. Estaba
tratando de dar acceso a alguien, pero no me pidieron más. Entonces, están aquí con las características. Entonces, crean el hombre nuevas aptitudes. Desde el Homo sapiens sapiens, entonces, esas aptitudes de crear, innovar, pensar, imaginar, como dijeron ustedes, imaginar, de lenguaje, hablar, pero dice, crean el hombre nuevas funciones intelectuales. Cuando nosotros hablamos, crean el hombre nuevas funciones intelectuales, es elaboración de herramientas. Entonces, todas las herramientas que ha creado el hombre en la humanidad son parte de la asimilación y solo lo hace el hombre. Ningún otro ser puede elaborar herramientas. Aunque ustedes me digan, mire, yo vi un documental, un video de donde un mono usaba un palo y usaba no sé qué. Entonces, pues obviamente hay animales que imitan acciones, como el loro, como los monos, pero solo el hombre elabora herramientas. Entiéndase, desde un cuchillo hasta los más sofisticados, hasta robots inteligentes, smartwatch, aquel aparatito que me gustó a mí, un clean inteligente, un smart clean, etcétera. Modifica los movimientos naturales instintivos. Entonces, esa habilidad para adquirir, para elaboración de herramientas, va modificando entonces los movimientos naturales. Cuando nosotros adquirimos un lenguaje, también se va modificando la laringe, la habilidad para adquirir, para escuchar, también se va modificando todo eso que es instintivo. Entonces, perfeccionamiento del lenguaje y, por supuesto, desarrollo del pensamiento. Entonces, cuando nosotros aprendemos un lenguaje y otras lenguas, desarrollamos el pensamiento. Cuando nosotros tenemos una creación de ideas, desarrollo del pensamiento. Cuando nosotros inventamos algo, pensamiento. Entonces, las 5 características para asimilar la cultura son: crean el hombre nuevas aptitudes, nuevas funciones intelectuales, modifica los movimientos instintivos, perfecciona el lenguaje y desarrollo del pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que intervienen en la asimilación? Entonces, pilas aquí porque a veces el estudiante las confunde. Más en el presencial, esto valía 5 puntos y estos 5, y a veces si las confundían sacaban 0, habían perdido 10, porque confundían características de la asimilación con factores. Entonces, ¿qué factores intervienen en la asimilación? Los objetos creados, es decir, ¿qué dijimos que eran los objetos creados? La cultura, es decir, la suma de la cultura material y la cultura espiritual. Luego dijimos, influyen también los órganos funcionales del cerebro, lo social, como dijeron ustedes, era una aptitud específicamente humana, y la comunicación. Y en la comunicación, por supuesto, está el lenguaje, la educación y el pensamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetos creados, pues aquí va una tarea que dejé que yo la iba a preguntar. Los objetos creados son todas las herramientas que el hombre ha creado a través del tiempo. Entonces, ¿qué es una herramienta? Tengo nuevamente para que participen algunas personas. ¿Qué es la herramienta? ¿Sí? Son cosas que utilizamos diariamente para subsistir. Ok. ¿Alguien más? Cosas que utilizamos para subsistir. ¿Son qué? Las cosas que utilizamos para desempeñar algún oficio o trabajo. Muy bien. Son las cosas o los objetos que utilizamos para hacer algún oficio o trabajo. Vamos aquí, ¿qué es la herramienta? Este es el concepto, la definición de herramienta que vamos a utilizar en el curso. Y está en el texto también. Es un objeto social. Cuando decimos social, obviamente porque es creado por el hombre. Es un objeto social en el que se han concretado y fijado operaciones de trabajo históricamente elaboradas. Entonces,
históricamente elaboradas quiere decir que cada herramienta, cada objeto tiene su historia, tiene histórico y lógico, todos los objetos. Entonces, este teléfono fue elaborado históricamente. El Samsung que usted tiene, Huawei o lo que tenga, este tiene su historia. Entonces, no siempre fue un teléfono. Antes de un teléfono, hablamos el día anterior, fueron cartas, telegramas, después fue un beeper y así sucesivamente hasta llegar a un teléfono. El cuaderno, pues no siempre fue un cuaderno. Antes eran pergaminos, tinta, ahora es un cuaderno, es un lapicero. Algunos tendrán tablet, otros usan solo la computadora, pero hay cosas, hay herramientas que no podemos abandonar totalmente, ¿sí? Por ejemplo, los cuadernos no los podemos abandonar totalmente porque yo he tenido alumnos que solo pasan en el celular y cuando yo le digo, compañero, y no está copiando, y me dice, bien, aquí todo en mi teléfono. Entonces, acuérdese que el teléfono tiene cierto almacenamiento y después se pierde. Entonces, los libros físicos también eso es algo que no nos podemos olvidar totalmente. Imagínense si nos olvidamos totalmente de los libros físicos, no sé cómo va a sobrevivir nuestra educación en países subdesarrollados en desarrollo. Entonces, sí está bien tener el libro virtual como en este caso, pero si retornamos a la presencialidad, pues habrá necesidad de comprar algún libro, aquellos libros que siempre los vamos a consultar. Entonces, no es, porque si me roban el teléfono, ahí se fue toda mi historia, ¿verdad? Se fueron mis redes, se fueron mis libros. Entonces, ahí las virtudes y defectos de lo virtual. Entonces, los objetos creados, cultura material o cultura espiritual. Objetos materiales, objetos espirituales, bienes materiales, bienes espirituales. Es decir, los objetos creados son las herramientas. Los órganos funcionales del cerebro. ¿Qué son los órganos funcionales del cerebro? Son, aquí no está mal escrito, son neoformaciones aparecidas en el sustrato material de las aptitudes y funciones específicas que se forman cuando el hombre asimila la cultura de los objetos. Entonces, ¿dónde dijimos que estaban las neoformaciones? ¿Se recuerdan de la presentación donde había un hombrecito que yo les dije, aquí en esta tuerquita blanca, ¿se recuerda? Sí, en el lado Sí, cuando yo puse una presentación anterior, había un dibujito donde yo les dije, aquí en esta cabeza de este hombrecito, la tuerquita blanca que daba vueltas, ahí están los órganos funcionales. Entonces, en los órganos funcionales es donde yo tengo la conciencia. Entonces dice, son órganos parecidos a ver si le vamos a dar acceso a alguien a ustedes, porque si no, solo le voy a dar acceso aquí a alguien. Anderson. Anderson. Ahí estamos. Entonces, los órganos funcionales, dijimos, está en nuestro cerebro. Entonces, no son huesos, oye, sino es un órgano de tantos miles y miles que tenemos no órganos, sino tenemos un montón de nervios, sistemas y todo, pero ahí en ese órgano, esas son las neoformaciones, y entonces se adquieren cuando nosotros ya tenemos conciencia. Entonces empiezan a aparecer estos órganos y aquí es donde se dan esas aptitudes que hablamos, como cuáles, el lenguaje, el pensar, el crear. No quiere decir que antes de los 6 años nosotros no vamos a pensar, por supuesto que sí pensamos, pero como no están desarrollados bien esos órganos, y hicimos la prueba ese día, como no están desarrollados totalmente esos órganos, entonces falla nuestra memoria. Y ustedes intenten ahorita recordar algo de cuando tenían 1 año, no se recuerda. Bueno, yo por lo menos no me recuerdo, no sé si ahora ya, como parte de la evolución, ya alguien se recuerda de
menos de 5 años, que alguien me diga, mire, sí, yo me recuerdo que mi mamá me dio de mamar hasta los 2 años y el sabor de la leche era así. O que me digan, sí, yo me recuerdo que mi hermanito me pellizcó y cómo me dolía y me duele ahora recordarme. Yo creo que no, ¿verdad? Pero si yo les digo, miren, a partir de los 7 años, ustedes hagan una evocación, un recuerdo, y entonces ustedes ya me empiezan a decir, sí, me acuerdo a la maestra de primaria, y que yo quería mucho, o que me caía mal, de las dos cosas puede suceder. O me recuerdo que me dieron mi primer juguete, era una muñequita o un carrito, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros ya evocamos, hacemos toda esa evocación mental, entonces ese ya es trabajo de los órganos funcionales del cerebro, y ahí es en el momento cuando se empieza a asimilar las obras de la cultura, es decir, asimilar la cultura a nivel general, no solo los objetos, sino también las ideas, el conocimiento, etcétera. Los factores que intervienen, pues obviamente para la asimilación hay que ser un ser humano, ¿verdad? Para tener todo esto, entonces, obviamente los animales no tienen sus órganos funcionales de esa manera, porque entonces ellos primero no hablan, los animales no piensan, no con el perfeccionamiento del ser humano, ellos actúan por instinto, tampoco trabajan, solo el hombre, esa es otra facultad específicamente humana. Facultad o aptitud es lo mismo. Entonces, solo el hombre es capaz de elaborar herramientas de trabajo, es decir, solo el hombre trabaja. Los animales no trabajan, los animales actúan por instinto. Si las abejas no recolectan todo el polen, ishkamik. Si los bueyes y las vacas no jalan yuntas o no hacen ciertas cosas, les pegan, les dan alimento, entonces todo eso es por instinto, es sobrevivencia. Y solo el hombre desarrolla el pensamiento. La comunicación, otra aptitud específicamente humana. Apagamos los micrófonos, por favor, porque somos muchos en la clase y se oye ahí cierta bulla. Por favor. Creo que voy a tener que silenciarlo yo. Vamos a silenciar a Daniel. Daniel, please. El micrófono. Bueno, y Daniel había dicho que no le servía el micrófono, ya vimos que sí, o no sé si era Daniel. Y la comunicación, entonces, tiene que ver con el lenguaje. Entonces, solo el ser humano tiene esa capacidad de lenguaje, de educarse obviamente en el sentido, no pueden decir ustedes, es que hay escuela para perros o hay perritos bien educados, eso ya dijimos que todo eso es instintivo, pero no se refiere a la educación como el proceso. Ese proceso de educación solo es del ser humano. ¿A qué se refiere eso? A que entonces nosotros empezamos con la educación en la escuela. Luego, y dice, es un proceso obligatorio. Para que haya educación debe ser obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no le ponen a usted el uniforme y lo obligan a ir. Obligatorio es decir, que usted primero empieza a educarse en casa, luego usted pasa a nivel preescolar, que es la preparatoria, y le empieza a enseñar ahí signos, señales, las vocales, todo. Luego sigue la primaria, eso se refiere a la superación de un nivel y otro, eso es que la educación es un proceso obligatorio. Luego en la primaria sigue básicos, diversificados, de acuerdo a nuestro sistema educativo. Entonces, los animales no se educan de esta manera. Bueno, ahora mi perro está en primero. Ah, sí, mi perrito va en el nivel 3 y mi perro está ya en el nivel superior, ya está en la universidad, ¿verdad que no? Entonces, a eso se refiere esto de la comunicación, el lenguaje, la educación y el pensamiento, ¿sí? ¿Alguna duda hasta dónde vamos ahorita? ¿Todo bien? No, licenciada, todo bien, licenciada. Todo bien. Muy bien, entonces continuamos acá.
Luego dice que es lo que hablábamos, ¿verdad? La comunicación, la educación como parte de los factores. Entonces, en la comunicación, como parte de los factores de la asimilación de la cultura, decimos que es la comunicación. Es la segunda condición, y así está en el texto, y así se evalúan. La comunicación es la segunda condición para la asimilación. La primera condición para la asimilación de la cultura son los órganos funcionales. ¿Oyen? Repito, la primera condición para la asimilación de la cultura son los órganos funcionales del cerebro, porque sin esto no podemos asimilar cultura. Si no tenemos esto, no podemos asimilar. Por eso es que los niños que tienen problemas acá, algún problema nervioso, entonces los órganos funcionales no les, ahí sí que valga la redundancia, no les funcionan del todo bien. Y por eso a ellos les cuesta un poco el lenguaje, les cuesta un poco la adaptación, les cuesta un poco, es una educación especial, ¿ya? Entonces, la primera condición para asimilar la cultura, entonces, son los órganos funcionales del cerebro. Luego, la segunda es la comunicación, ¿sí? Es la condición necesaria, dice, de la vida del hombre en sociedad. Entonces, a esto le llamamos que es un mecanismo exterior. ¿De qué está hablando aquí entonces? Del lenguaje. El lenguaje es el mecanismo exterior, es la condición necesaria de la vida del hombre en sociedad, ¿sí? La comunicación, entonces, sin el lenguaje, obviamente, de cada cultura, es imposible adquirir o entrar a la asimilación. Es decir, que si yo no, obviamente, si yo no puedo hablar, pues ahora hay varias formas de comunicarse, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era una forma de comunicarse? Dijimos la clase anterior. De señas, Lenguaje símbolos. corporal. Corporal, lenguaje de señas, muy bien. ¿Verbal? Entonces, verbal es el lenguaje, ¿verdad? Pero dijimos, si alguien no pudiera hablar, hay otra forma de comunicarse. Entonces, que es de signos, de señas. Entonces, el otro punto es la educación. La educación, decíamos, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que puede darse, dice, o puede revestir diversas formas. Primero en el hogar, luego la preescolar, hasta llegar a la instrucción superior y la autoeducación, que es cuando ustedes, autoeducarse es cuando yo ya leo un libro virtual por mi cuenta. Yo digo, a mí no me quedó muy claro qué es la asimilación y voy a buscar aquí tutoriales. O a mí no me quedó claro qué es la comunicación, voy a buscar en Google o voy a leer un libro o voy a buscar en el diccionario. Entonces, nosotros tenemos ahí la RAE, la Real Academia Española, ahí también podemos buscar y nos da un gran número de conceptos, de definiciones de cada uno de los términos. Entonces, eso es la autoeducación, cuando usted no necesariamente está en una institución, sino usted se autoeduca. Entonces, luego dice, es un proceso obligatorio. Vamos a preguntarle aquí al que tiene activado el micrófono, ¿qué quiere decir que es obligatorio? Josué, David, ¿por qué decimos que la educación es un proceso obligatorio? Repito, ¿por qué la educación es un proceso obligatorio, Josué David? Bueno, entonces, si van a tener activados los micrófonos, que sea para dar una opinión en clase. Vamos a ver aquí las manitas, no puedo verlos a todos, pero me aparecía David. Dígame, David. Porque es parte del desarrollo del ser humano, ¿no? Ahí aprendemos nosotros a desarrollar nuestro raciocinio y poder tener esa convivencia social. Vamos a ver, tenía la manita también Marcela. Es que no puedo ver todas las manos porque son 146, ¿oyen?
Entonces, Marcela, dígame. Que en sí la educación es Después necesaria Brittany. Después Brittany. Dígame, Marcela. para poder comprender mejor ciertos ámbitos, como por No, es ejemplo, que la pregunta era, ¿por qué la educación es un proceso obligatorio? Vamos a, porque es obligatorio. vamos a ver qué dice Brittany. Y luego Pienso yo que Andy. para tener mejor pensamiento de las cosas, pienso yo, Para no sé. tener un mejor pensamiento. Vamos a ver qué dice el compañero Touch. Y después Carla. Está, licenciada, pues yo pienso que es obligatorio ya que básicamente nos va a ayudar a lo que es para nuestra evolución, porque quiero no vamos a tener conocimiento de varias cosas de los cuales pues nos van a ir enseñando poco a poco y ya fomentar lo que es nuestra vida, ¿verdad? ¿Usted es hermano de Ángela Touch? No. No, soy primo, licenciada. Ah, bueno. Ángela fue mi alumna, muy buena alumna el año pasado, y como por el apellido lo vinculé. Oye, Ah, está bien, bien, licenciada. bien. Compañera antigüeña, usted también me imagino. Exacto, Lic. ¿Alguien más que había levantado la mano, por favor? Aparte de Andy. Una más, una participación más. Carla. Para desarrollar actividades o para experimentar qué habilidades podemos tener. Ok, yo creo que hasta se les perdió la pregunta. Dice, la educación puede revestir diversas formas. Y entonces empieza con educación preescolar, escolar, quiere decir preprimaria, primaria, secundaria, hasta llegar al nivel superior y la autoeducación. Entonces mi pregunta era, ¿por qué dijimos que es un proceso obligatorio? Y empezaron a hacer todo lo que ustedes dijeron. Entonces dijimos que es un proceso obligatorio, no es de, mira, almorzar y te conectas y tenés que oír tus clases, no es obligatorio. O cuando es presencial, mira, te pongo el uniforme al hermanito y tenés que ir a estudiar y ese tenés es obligatorio. No, dice que lo obligatorio se refiere a que para que nosotros estemos en un mundo en desarrollo, desarrolla el hombre, desarrolla la educación, desarrolla la cultura, la tecnología, ese proceso es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que empieza en el preescolar y debe darle continuidad. A eso se refiere el proceso obligatorio, que para que se continúe con la educación debe darse continuidad. ¿Por qué? Porque si usted solo se quedó en la primaria, entonces se perdió el proceso, ¿verdad? Se perdió el proceso. Entonces, debe haber continuidad. ¿Hasta dónde? Hasta que usted llegue al nivel superior y la maestría y la autoeducación. Y luego eso, heredarlo a las generaciones siguientes, es decir, a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Ese proceso obligatorio quiere decir entonces, ¿qué pasa si ahorita los alumnos del Salón 103, esta es la última generación de economistas, independientemente que sigan ustedes administración o auditoría? Entonces, ahí quiere decir, termina ese proceso obligatorio, no. Entonces, la educación es un sistema que siempre es continuo, o debería de ser continuo. Y por eso es que cuando se pierde ese proceso obligatorio es cuando los países son subdesarrollados. ¿Por qué? Porque ya no se le dio continuidad. Y entonces hay analfabetismo, se pierden las lenguas, que ustedes cuando ustedes lean ese acuerdo de identidad de los pueblos indígenas van a ver que a pesar que dijimos que eran 22 lenguas mayas, están en peligro de extinción. Cada vez hay menos personas hablantes. ¿Por qué creen ustedes que cada vez hay menos personas hablantes de las lenguas mayas? Para que Porque no no se les dio continuidad a esas propias lenguas, licenciada. Andrea dice eso. Ok, no se le dio continuidad. Vamos a ver qué dice Víctor Hugo Salazar. Después Williams. Williams, lo escucho porque Víctor Hugo no me contestó.
Pues yo pienso de que como en la actualidad todo lo que se va modernizando está en prácticamente idioma español y el inglés, que son una de las lenguas que más se utilizan a nivel mundial, y se tendrían que ellos que acoplar a estas nuevas generaciones que prácticamente no se está usando mucho el lenguaje. Se tendría que acoplar, dijo William. Ajá. Adaptar es la palabra, adaptación. Eduardo, había levantado la mano. Yo, ¿verdad? César Eduardo, sí. Yo pienso que, o sea, estas lenguas están desapareciendo porque debido a que, como dijo mi compañero Williams, las lenguas más utilizadas a nivel mundial han sido la lengua, el español y el inglés, ya que estas, al no ser tan relevantes en el exterior, por ejemplo, algunos centros educativos normalmente enseñan solo el cachiquel, pero al no ser tan fundamental para nuestra formación, o sea, estudiantil, para lo que nos preparan prácticamente, y es por eso es que poco a poco va desapareciendo las lenguas. Pero ustedes dicen al nivel extranjero. Va, ahí estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿para qué vamos a hablar del extranjero si estamos hablando de Guatemala? ¿Quién de ustedes lleva otra carrera en el extranjero? Entonces, aquí estamos hablando de Guatemala, es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Entonces, si es multilingüe, ¿por qué solo aprendemos el español? Y si es multilingüe, ¿por qué se ha perdido el cachiquel, el quechí, entre otros? Algo sencillo es, ahorita le voy a Mirla la mano. Una cosa sencilla es porque no nos las han enseñado, que es lo que les digo yo, el proceso debe ser obligatorio, entonces si no nos lo enseña se pierde. Entonces, ¿y por qué no nos lo han enseñado? Porque ya pocas personas saben el hablante, y no es que no nos sirvan. Fíjense que esas lenguas ahora son muy bien pagadas, tanto las de señas como el cachiquel y todo eso, lo pagan bien aquí y lo pagan en el extranjero. Vamos a ver qué dice Mirla. Sí, licenciada, agregando un poquito más a eso, siento que también la misma sociedad ha discriminado un poco lo que son los lenguajes, porque a veces hay vergüenza por hablar esos lenguajes, entonces creo que eso ha dominado bastante la misma cultura guatemalteca. Exacto, discriminación, esa es la palabra. De hecho, si ustedes leen Identidad de los Pueblos Indígenas, nosotros somos una mezcla de mestizaje, compañeros. Nosotros somos una mezcla de mayas y españoles, si ustedes lo quieren. Entonces, somos mestizos. Nuestros orígenes son indígenas, por eso es que nos dice la cultura maya, por eso es que se llama Cuactemalán, que dijimos que eso en una lengua maya es lugar de muchos árboles. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver, si no nos da tiempo hoy, lo vemos el próximo día, vamos a ver qué pasa con la conducta cultural, qué pasa con la enajenación cultural, qué pasa con la endoculturación. Entonces, la endoculturación, herencia cultural o enculturación o apropiación de la cultura es cuando, como decía Mirla, o como decía Williams, adoptamos otros idiomas sin haber adoptado uno, sin haber adoptado antes uno de nuestros idiomas o lenguas mayas, ¿verdad? Entonces, la regla debería de ser español, una lengua maya, cachiquel o quiché, quechí o cachiquel, o sutují, no sé, de las 22, y luego un tercero, que ya sea inglés, italiano, portugués o el que queramos, ¿verdad? Pero en nuestro sistema educativo hay un reglamento donde sí tiene que ser, pero son pocos los colegios que lo han implementado. Varios habían levantado la mano. Mirla ya puede bajar su manita para que pueda ver a los demás. Una última cuestión de por qué. Ahora si yo les digo, escríbanme Marcela, a ver qué dice Marcela.
Yo le puedo decir de que por cuestión de, bueno, tal vez porque conozco una persona que habla las lenguas mayas, me comentaba de que ella ya no le enseñaba a sus hijos el idioma porque sentía que los iban a discriminar o que iban a pasar vergüenza solo por aprender o saber el idioma. Entonces creo que también depende mucho de la sociedad. Exacto. Entonces, vean, hay mucha discriminación de los pueblos indígenas, de las personas indígenas, y se nos olvida que nuestras raíces pues son mayas, no hay aquí ningún gringo de apellido Trump, o no hay ninguno que sea, pero ni Trump era 100%, pues. Yo creo que solo alguien que haya nacido en Estados Unidos, sus padres también son originarios de ahí y todo, pues puede decir sí, yo soy, pero de lo contrario, ¿no? Pero uno dice, no, sí, incluso se pone el apellido más bonito de primero y el que no le gusta después. Entonces, no hay por qué avergonzarse. Nuestro país es rico y es bello en culturas, en idiomas, en etnias, y entonces una de las actividades que yo hacía, y era por lo mismo de identidad, era que ahorita cuando terminamos nosotros esta unidad, viene un tema que se llama el Acuerdo de Identidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y hay otro que se llama la cultura, el concepto de cultura en la sociedad guatemalteca. Entonces, ese día hacíamos una exposición donde los alumnos, créanme que ya perdían la vergüenza y todos empezando con mi persona. De hecho, cuando veamos ese tema, vamos a poner nuestras cámaras y vamos a usar algo típico. Y miren cuánto vale un vestido, digamos, de latinos y cuánto vale un traje indígena. Son carísimos. Entonces, muchas veces, otra de las cuestiones por qué se va dejando la cultura es porque no es lo mismo comprar un traje de 2,000 quetzales que un vestido de 200 pesos, quetzales, perdón. Y entonces, en la actividad que yo hacía, decía, bueno, ustedes traen cosas típicas, se visten típico y los varones se ponían su corbata típica, aunque sea de cartón, la imprimían y todos llevan, o sea, era una actividad muy bonita, pues que en este momento no se va a hacer, pero sí vamos a tener un cineforo de una película relacionada con esto, con identidad de los pueblos indígenas, o hacer de acuerdo al conflicto armado, a los acuerdos de paz. Entonces se enfocaba a eso, y ese día pues nosotros vamos a verlo, ya sea aquí en el día viernes o el día martes. Entonces lo único que tenemos que hacer es estar poniendo atención a la peli con poporopos, si ustedes quieren ahí, y fresco de rosa jamaica, no dije Pepsi, ¿verdad? Fresco de rosa jamaica o de súchiles o de lo que sea. Y después viene nuestras preguntas y ya así de fácil nos ganamos los 5 puntos. El jueves confirmamos entonces. Entonces vamos a continuar acá con nuestra presentación. Entonces, no hay que avergonzarse, que las cosas típicas son preciosas. Yo quisiera tener de todo, pero la bolsa no me deja. Voy de mango, dice el compañero. Entonces, aquí decimos, aquí nos vamos a quedar con este punto acá después de educación, de decir, entonces, ¿qué es simbolización? Ese es otro atributo humano. Entonces, ¿cuáles atributos hemos dicho aptitudes humanas? Dijimos el lenguaje, el trabajo, cosas que solo hacen los humanos. Lenguaje, trabajo, crear, innovar, razonar. Y aquí les va el otro, simbolizar. La simbolización, dice, es un atributo distintivamente social y humano. Es decir, que solo el hombre efectúa la simbolización. Son las facultades que ejerce el hombre por medio del lenguaje y los requisitos mentales. Entonces, cuando hablamos nosotros de los requisitos mentales, es, por ejemplo, cuando me dijo Marcela, yo tengo una amiga que no le enseña a sus hijos porque dice que les da vergüenza. Entonces, ella hace un recordatorio, eso es una vocación mental,
Cuando nosotros decimos, miren, dibújenme una manzana, y ustedes inmediatamente hacen la manzanita. O les digo yo, por ejemplo, ahorita vamos a hacer una educación mental. Si yo les digo, ¿qué es esto? Pues obviamente aquí ya dice figuras, ¿va? ¿Figuras qué son estas? Geométricas. Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos una evocación mental, inmediatamente identificamos figuras, cosas, símbolos, ¿sí? ¿Símbolo de quién es este? De los Nazis. nazis, de los alemanes. ¿Qué símbolo es este? La cruz. Católica. La cruz de Cristo, pero miren, esta cruz es otra cruz, pero no es igual que esta. Esta dice es de la cruz roja. ¿Qué son estos? Emojis. ¿Quiénes inventaron los emojis? Sí, pero ¿quiénes? Esa procedencia. Creo que Mark Zuckerberg, no sé cómo se dice su apellido. Creo que él fue. Vamos a ver, ahorita vamos a ver un poco de qué significado, porque a veces hacemos mal uso de los emojis. Entonces, viene de emoji, son japoneses. Entonces, los inventaron en Japón. Exacto. Entonces, en este momento vamos a ver de los emojis. El video, please. Y yo creo que ahora que solo tenemos una pantalla, no va a haber ningún inconveniente. Muy bien. Vamos a ver. Solo me dice si sí, compañerita. Ya lo demás ya era publicidad. Entonces, pues compartir ya dejamos la presentación de los emojis, ¿va? Una forma de simbolizar que ahora se utiliza tanto en WhatsApp, pero aquí voy a poner mi cámara para que solo mostrarle uno que fue el que me gustó de ese video, que a veces nosotros creemos que estamos en lo correcto y a veces no estamos simbolizando bien. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver, me llamó la atención el de, a ver si se les quedó a ustedes. ¿Cuál era el emoji de te quiero? El que usamos. El que parece. Vamos a ver si se les quedó, háganlo. Ese. Entonces, no es, si uno mira a alguien así, va, y no le dice, no es, ay, ese qué marero, sino le están diciendo, I love you. Ya dijeron que era por I, la L y la Y, I love you, ¿verdad? Entonces, a mí me hubieran hecho eso antes de ver esto, yo hubiera dicho, babos, feos, o hubiera dicho yo, cruz, ¿verdad? Pero muchas veces, y tomamos influencia extranjera, imagínense de Japón, estamos tomando extranjeras, estamos tomando los emojis ya como parte de nosotros en el WhatsApp, en el Twitter y todo, como cuando se escribe uno por 2, no entiendo nada, por 2, por 3, por 4, o si uno escribe por D, eso ya es por Dios. Entonces, mientras que en nuestro lenguaje habría que ver, nosotros somos totalmente chapines, entonces decir primero qué es lo que se utiliza acá, o como otro video que vamos a ver el próximo día, donde dice la apropiación. Entonces usted primero, para apropiarse de algo, tiene que saber su origen, de dónde viene, el significado, ¿sí? El origen, 1. El significado, 2, o sea, ¿qué significa? Porque si no, imagínense, uno dice por favor y dice, no, es que eso no significa eso.
O si usted le hace la seña así, decir, ay, me hizo una mala seña, mira, ¿y qué está diciendo? Entonces, usted dice, no, mira, yo ya sé que eso significa I love you. Entonces, muchas veces también utilizamos un tatuaje y sin saber qué significa ese tatuaje que me he dibujado en el cuello, en la frente y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Origen, ¿verdad? Y el uso que se le va a dar. Entonces, tenemos todavía unos 5 minutitos. Si ustedes quieren comentar algo, lo escriben en el chat, activan su micrófono. Narciso le gustó el call me, dice, llámame. Exacto, licenciada. Exacto. Yo lo que hago es que si no sé el significado, mejor ni lo digo ni lo uso, ¿verdad? Y lo que sí sé, porque yo sé el origen de la palabra o de la seña y todo, pues yo ya digo con propiedad, así como cuando digo Ixcamic, ¿verdad? Porque yo ya sé que Ixcamic en lenguaje maya es murió, ¿sí? Entonces, de las 9 diapositivas que vimos, compañeros, ¿algún comentario? ¿Vamos bien? Ahorita es el momento donde ustedes pueden preguntarme de guías, de cómo vamos en la primera unidad, de lo que vimos, o entendí esto, no entendí el otro, etcétera. Entonces, pregunten. Se petateó, dice Brian, cabalish, kamik. Licenciada, una pregunta. Dígame, Mirla. Para el viernes ya tendríamos que tener la guía 3, ¿verdad? No, yo les diría que de las guías, don't worry. O sea, take it easy, calm down. Entonces, no se preocupen de las guías, porque las guías son 11 guías que todavía no van a subir ninguna, porque es otra mecánica la que yo voy a utilizar. Obviamente, si van a hacer las guías, y ahorita cuando termine, si ustedes se examinen en la primera unidad, tienen que tener la guía respecto de los conceptos de evolución cosmológica, geológica, biológica, el hombre creador de la cultura, el hombre sujeto resultado del trabajo. Si no estoy mal, creo que es hasta la 3. Si incluye la 4, la 4. Entonces, ustedes por ahorita, y aquí vaya que me lo recordó la compañera, vamos a escribir primer parcial, no vamos a escribir fecha porque no tenemos, pero fecha probable, 12, 14, unidad número 1. Entonces, me voy a examinar de la primera unidad, páginas de la 1. Cuando digo de la 1, pues de repente ahí está información de quienes hicieron la compilación, pero de la 1 a la 72. De la 1 a la 72. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que empezar a leer, de la 1 a la 72, las guías 1 a la 3, tal vez me puede confirmar Ana, de la 1 a la 3, y los temas pues que están en el programa, ver programa, primera unidad. Ahora sí, preguntas. ¿Preguntas, compañeros? Licenciada, lo de el primer parcial del 1 al 72, o el que envió por el primer parcial, ¿es libro físico o del electrónico que nos envió? ¿Cualquiera de los dos? Gracias, Lic. ¿Virtual o físico? Si tienen físico, físico. Si tiene virtual, virtual. Son las mismas páginas. Gracias, Lic. Diego dice que es nuevo, pues lo que tiene que ponerse al día es de la 1 a la 72. Y si hoy empezamos de la 1 si hoy empezamos página 41, quiere decir que debe leer. Y todos tendrían que llevar ya la lectura de la 1 a la 41. Y Diego, si no se ha agregado en el chat,
si realmente ya está asignado acá, por favor, pídale a Ana. Diego, ¿ya está asignado en el chat o todavía no? Hay que pedirle a Ana el vínculo. ¿Me vio las guías, Ana, de cuánto a, si estamos de la 1 a la 3 o la 1 a la 4? Vamos a ver. Voy a verles aquí las guías. Vamos a ver. Así les digo de una vez qué guías se van a examinar. Ok, ya se asignó, dice. Entonces, cualquier duda en este momento lo pueden hacer acá, porque de lo contrario sería hasta el jueves. Entonces, guías de trabajo, ahorita les digo cuál. Entonces, vamos a ver la guía número 1, el hombre en el registro del tiempo. La guía número 2, el papel del trabajo en proceso de transformación del hombre. Guía número 3, el hombre y la cultura. Y guía número 4, identidad y derecho de los pueblos indígenas. Guía número 5, el pensamiento y lenguaje. Es chiquito, pero igual bien. Entonces, guías de la 1 a la 5 para primer parcial. Y si ya no tienen ninguna duda, entonces inmediatamente me pasaré a la segunda clase, compañeros. Para Stephanie, que no se ha asignado, tiene que esperar su asignación, pero sí les voy a